Son las 2 de la madrugada. La pantalla de una laptop es la única luz en la habitación. Javier mira el correo que acaba de enviar, pero no siente alivio, no siente nada. Solo un vacío helado en el pecho. Acaba de sacrificar una vez más la noche, pero la montaña de trabajo para mañana sigue siendo igual de alta. Y una pregunta silenciosa, casi un susurro, aparece en su mente. ¿Para qué? Si alguna vez te has hecho esa pregunta en medio del agotamiento, si has sentido ese vacío donde antes había pasión, necesitas ver esta historia hasta el final, porque esta no es solo la historia de Javier, podría ser la tuya, y al final descubrirás no solo cómo llegó a este punto, sino el mapa exacto que usó para encontrar el camino de regreso. La brújula narrada, donde cada historia es un mapa hacia nosotros mismos. Suscríbete. Javier no siempre fue así. Hace un par de años era el empleado estrella, el primero en llegar, el último en irse. Su motor era la pasión por su trabajo y esa descarga de adrenalina al cerrar un proyecto importante. Decir sí a todo era su insignia de honor. El problema es que nadie puede vivir en un sprint eterno y el alma lo sabe. La pasión que antes era su combustible empezó a agotarse. El primer síntoma no fue el cansancio físico, fue algo más sutil, el cinismo. Las reuniones que antes le parecían emocionantes, ahora eran una pérdida de tiempo. Los proyectos que antes eran un lienzo en blanco para su creatividad, ahora eran solo una tarea más en la lista. La alegría del proceso desapareció, reemplazada por la ansiosa necesidad de terminar, de tachar los pendientes. Esa voz interna que antes decía, quiero hacer esto increíble, se fue apagando y en su lugar creció un murmullo constante que repetía, tengo que acabar con esto ya. La irritabilidad se coló en su casa porque dejaba al Javier apasionado en la oficina y solo llevaba a casa al Javier obligado. La pasión no se fue de golpe, se desvaneció con cada tarea que hizo solo por obligación, hasta que un día se dio cuenta de que ya no quedaba nada. La noche del correo a las 2 de la mañana fue su fondo, pero el verdadero punto de quiebre llegó a la mañana siguiente. Cuando su alarma sonó, su cuerpo se negó a obedecer. No era pereza, era como si los cables que conectaban su mente con sus músculos se hubieran cortado. Intentó levantarse, pero un peso invisible, un agotamiento que le calaba hasta el alma, lo mantenía anclado a la cama. Fue entonces cuando el pánico lo golpeó. No era solo cansancio, era la primera vez que sentía que había perdido el control sobre sí mismo. El miedo a que ese estado no fuera temporal, a que esa parálisis se convirtiera en su nueva normalidad, fue más fuerte que cualquier plazo de entrega. Asustado y con la poca energía que le quedaba, hizo lo único que se le ocurrió: buscar ayuda. Y en esa primera consulta escuchó la palabra que lo cambiaría todo: burnout, agotamiento. Y mientras la terapeuta hablaba, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una claridad dolorosa. El burnout tiene 3 dimensiones, le dijo. Primero, el agotamiento emocional extremo. Y Javier se vio a sí mismo esa misma mañana, incapaz de salir de la cama, con un cansancio que sentía en los huesos y que 8 horas de sueño no podía curar. Segundo, la despersonalización. Y Javier recordó su propio cinismo, los chistes ácidos sobre la empresa, esa sensación de ser un autómata que va a la oficina, esa irritabilidad que le robaba la paz en casa. Y tercero, la baja realización personal. Y esa fue la pieza final, el eco de su propia pregunta a las 2 de la madrugada. ¿Para qué? La terrible sensación de que todo su esfuerzo, todos sus sacrificios ya no significaban nada. No estaba roto, estaba quemado. Y por fin su sufrimiento tenía un nombre. La primera tarea que le dieron no fue meditar, tampoco irse de vacaciones. Fue algo mucho más difícil: poner un límite. Ese mismo día, su jefe le pidió un pequeño favor para el fin de semana. En su mente, la escena se desarrollaba como una película de terror. Su jefe frunciendo el ceño, su voz subiendo de tono, la palabra inaceptable o incluso despedido resonando en las paredes. El sudor frío recorrió su espalda, su corazón latía con la fuerza de 1000 tambores, rogándole que dijera el sí de siempre, el sí que garantizaba la paz a corto plazo. Pero entonces otra imagen apareció en su mente, su propio rostro en el espejo esa mañana, vacío y derrotado. Recordó la sensación de parálisis, el peso en su alma, y se dio cuenta de que el peor despido no era el de su trabajo, sino el despido de sí mismo, de su propia vida. Aferrándose a esa verdad, respiró hondo. El miedo no se fue,
pero por primera vez su amor propio fue más grande y con una voz que apenas reconoció, dijo: lo siento, este fin de semana no puedo, es mi tiempo de descanso. El silencio que siguió fue denso y cargado. Javier vio claramente la mandíbula de su jefe tensarse y un destello de fría molestia en sus ojos. No hubo un grito, pero la decepción era palpable. Finalmente, su jefe soltó un cortante: como quieras, y dio la vuelta. Esa reacción, esa incomodidad que había provocado, habría aterrorizado al antiguo Javier. Pero el nuevo Javier, el que estaba empezando a sanar, le dio una extraña sensación de poder, porque por primera vez la incomodidad de su jefe le importó menos que su propia paz mental. Ese fue el verdadero punto de inflexión, el momento en que su sanación dejó de ser una teoría y se convirtió en una acción. La reconstrucción había comenzado. Los meses siguientes fueron un proceso. Javier aprendió a delegar y a apagar la computadora a las 6 p.m., pero el cambio más profundo vino de redescubrir los hobbies que había abandonado. Encontró en el garage las viejas herramientas de carpintería de su abuelo. Al principio era torpe, pero el acto de lijar una madera, de crear algo físico y real que no era un informe digital, silenció la ansiedad. Terminó una pequeña caja, imperfecta, pero suya. Le dio una sensación de logro que ninguna felicitación de su jefe le había dado en años. Los fines de semana empezó a caminar por senderos en el bosque, no para hacer ejercicio en sí, sino para respirar, para sentir el sol. Cada vez que llegaba a la cima de una colina, ganaba una nueva perspectiva, literal y figurada. Estos actos no eran sobre ser productivo, eran sobre estar presente. Al permitirse ser un principiante, al hacer algo por el simple placer de hacerlo, se estaba enviando un mensaje a sí mismo: merezco este tiempo, merezco esta paz. Y así, poco a poco, el amor propio dejó de ser un concepto y se convirtió en el olor de la madera y el sonido de sus pasos en la tierra. No se convirtió en un vago, se convirtió en una persona completa y sostenible. Hoy, Javier sigue siendo un gran profesionista, pero su valor ya no se mide en horas extras, sino en la calidad de su energía y en la alegría que siente dentro y fuera del trabajo. No solo sobrevivió al agotamiento extremo, aprendió a vivir de una manera que evita que el fuego vuelva a consumirlo. La historia de Javier nos enseña que el burnout no es un fracaso personal, es una señal de que hemos estado dando demasiado durante demasiado tiempo en la dirección equivocada. La solución no es escapar, es reconstruir, es poner límites, es redefinir el éxito y es sobre todo escucharte a ti mismo. Si te viste en alguna parte de esta historia, el primer paso es reconocerlo, el segundo es pedir ayuda y el tercero es tomar una pequeña acción hoy mismo para recuperar un pedazo de tu vida. ¿Qué límite puedes poner hoy? ¿Qué pequeña actividad que amas puedes retomar? El camino de regreso empieza con un solo paso. Da el tuyo. La brújula narrada, donde cada historia es un mapa hacia nosotros mismos. Suscríbete.